generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya muy cerca de la Navidad y tradicionalmente el cuarto domingo de Adviento, que hoy estamos celebrando en una semana de Adviento muy corta, bueno, pues siempre está dedicado este domingo a la Virgen María. Y por eso el texto que acabo de leer habla precisamente de cómo fue el encuentro entre San José y la Virgen cuando él se enteró de que ella estaba embarazada y él sabía perfectamente que no era su hijo. Cuando se estudia y se reflexiona sobre el Concilio Vaticano II y el posconcilio, quizá el tema más importante para la Iglesia en estos últimos 50, 60 años, se habla mucho de la interpretación del Concilio Vaticano II en hermenéutica de continuidad con la palabra de Dios y con la tradición. O otros dicen que tiene que ser leído el concilio en lo que se llamó el espíritu del concilio, y era una hermenéutica de ruptura. O sea, con el concilio empieza de alguna manera una nueva iglesia. Bien, Juan Pablo II, Benedicto XVI optaron claramente, explícitamente por la hermenéutica de continuidad, como debe de ser. Pero una cosa que no se tiene en cuenta, o quizá no se tiene en cuenta lo suficiente, y posiblemente por unos y por otros, es que en el concilio uno de los temas de debate fue la figura de la Virgen María. No quedó relegada, pero había un sector, entre ellos obispos españoles y latinoamericanos, había un sector que quería un documento específico para la Virgen, que consideraba que tenía la suficiente importancia. La mayoría de los padres conciliares decidieron integrar la reflexión sobre la Virgen dentro del esquema general sobre la Iglesia, a la cual, por supuesto, la Virgen María pertenece, cosa que nadie puso en duda, evidentemente, nunca. Lo que sí que ocurrió después del concilio, no digo que a causa del concilio, pero sí después del concilio, en muchos sitios, fue un abandono de la piedad popular referida a la Virgen María. Muchas parroquias, hablo de lo que conozco de España, dejaron de rezar el rosario antes de la misa o durante el día, quitaron las imágenes, tengo alguna experiencia directa de eso, quitaron las imágenes de la Virgen de las iglesias. Afortunadamente el pueblo de Dios no hizo demasiado caso a esos curas y siguió queriendo a la Virgen, y ahí están las grandes manifestaciones populares de amor a María en España, por ejemplo, cuando llega la fiesta de la Virgen del Pilar en Zaragoza, o la Virgen de los Desamparados en Valencia, o en Sevilla las dos Macarenas, o en el Rocío la Virgen que allí se venera. Pero sí que por parte de la inteligencia de la Iglesia, repito, de un sector de ella, hubo un cierto desprecio a la Virgen María, un arrinconamiento, poniendo incluso en duda ciertas cosas que están en el Evangelio, quizá porque se perdió la fe. Bueno, por eso me gusta destacar del Evangelio de hoy esta frase del ángel a San José. Cuando él está en dudas, ya ha decidido, de hecho, repudiar a María, aunque en privado, para que no la mataran, el ángel se le aparece. Ha esperado el ángel
a que él tomara su decisión, que podía haber sido otra, podía haber sido la de fiarse de quien le dijo, el papá de la Virgen o la Virgen mismo, de quien le dijo que no era por concurso de ningún hombre que ella estaba embarazada. Cuando ya ha tomado su decisión, el ángel se le aparece y le dice: José, hijo de David, no temas acoger a María. No temas acoger a María. Nunca he entendido por qué nuestros hermanos protestantes rechazan tanto a la Virgen. Nunca lo he entendido. Ellos, creo que, sinceramente, aman a Jesús y quieren amar a Jesús. Pero siempre me he preguntado qué tipo de Jesús es al que aman, porque un hombre normal, y Jesús era más que un hombre normal, era la santidad pura, un hombre normal ama a su madre. Un hombre normal. Y un hombre normal no disfruta con que insulten a su madre, que hagan daño a su madre, no. Un hombre normal está contento con que tengan detalles de cariño y de amor con su madre. Por eso no he entendido nunca por qué los protestantes no quieren a la Virgen, la mamá de Jesús, porque si quieren a Jesús, tendrían que querer a la mamá de Jesús. Por supuesto, ellos dicen que para los católicos la Virgen es una diosa. Esa es una ofensa que no se sostiene, no tiene ningún argumento, ninguna base. La Virgen María es la madre de Jesús y el culto hacia ella es un culto que se llama de hiperdulía, es decir, más que el culto a los santos, pero no es un culto de latría, que es el culto que solo se dedica a Dios. Acoger a María, de eso es de lo que se trata. Y eso es lo que hay que hacer para volver a la raíz, porque el fondo del Concilio Vaticano II fue, según lo quería el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, fue volver a la raíz, a los orígenes, a las fuentes. En la raíz está la Virgen. Antes de que el Verbo se hiciera carne, y gracias a que ella existía, antes estaba la Virgen, antes. No antes de la segunda persona de la Santísima Trinidad, obviamente, porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ha existido desde siempre. Son el origen de todo lo que existe. Pero antes de que el Verbo se hiciera carne, estaba María. Por eso no hay que tener ningún miedo en acoger a María. Me parece que es de San Bernardo, si no recuerdo mal, la frase de María: nunca suficiente, nunca se la elogiará lo suficiente, nunca se la querrá lo suficiente. Pero este acoger a María, que es lo que nos pide el Evangelio de hoy, este acoger a María, que tiene que hacer primero con el corazón, acogerla en nuestro corazón, amarla, defenderla. Pero también acoger a María es imitarla, no solamente quererla, rezarla, ir a los santuarios donde se la venera, en las parroquias, que todavía son muchas, donde hay alguna imagen de ella. No solamente eso es muy importante, incluso lo primero, porque lo primero es el corazón. Acoger a María, queriendo a María, pero también imitando a María. Imitando a María con la unidad. Porque con la unidad, como Jesús dijo, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, con la unidad la imitamos en su maternidad divina. Imitar a María también cuidando de Jesús, y cuidando de Jesús presente en los que sufren, en los pobres, en los emigrantes, en los refugiados, en los que no tienen trabajo, en los enfermos, en los ancianos, en los niños que no pueden nacer porque sus padres los van a matar en el vientre de su mamá. Imitar a María cuidando de todo aquel que sufre, en la medida de nuestras posibilidades, no más allá, pero en esa medida. Imitar a María, que educó a Jesús y qué magnífica educadora fue. Y por eso evangelizando ante todo y en primer lugar con el testimonio, pero también evangelizando con la palabra, hablando de Cristo, no forzando a nadie a hacerse cristiano. No sé desde cuándo esto no se hace, si es que se hizo. Pero desde luego, como los primeros cristianos, hablar de Cristo sin miedo, valientemente,
y dar el propio testimonio de qué es Cristo para nosotros. Imitar a María también cuando nuestra madre, con San José, tuvo que coger al pequeño Jesús, al bebé, y huir a toda prisa, en medio de la noche, camino de lo desconocido, camino de Egipto, huir para que no mataran al niño. Imitar a María, por lo tanto, defendiendo a Jesús con amor, sin violencia, sin insultos. ¿Qué tipo de iglesia quieren construir los que en nombre de la fe verdadera se dedican a insultar? Ese no es el camino de la Virgen. La defensa de Jesús nunca pasa ni por la violencia verbal ni por la violencia física. Y por último, imitar a María no solo estando al lado de Cristo en la cruz y cuidando de los que sufren, sino aceptando la cruz en nosotros mismos. La cruz de la enfermedad, la cruz de la ancianidad, la cruz de la soledad, la cruz de la incomprensión, la cruz de la calumnia. Imitar a María, que estuvo al pie de la cruz y que hizo suya la cruz, y que haciendo suya la cruz, alivió la cruz de su Hijo. Vuelvo a repetir la frase del ángel a San José. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer. Ella lleva a Jesús dentro. No temas acoger a María. Amar a María, rezar el rosario todos los días, ir a los santuarios todo lo que se pueda. Amar a María, pero también imitar a María, porque amar e imitar a María es la mejor forma para sacar a la Iglesia de la situación en que se encuentra. Que así sea.